¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidas, bienvenidos. Viernes por la noche. Arrancamos el último QR de la semana aquí en Bravo TV. Semana muy intensa, con la sensación de que estamos viviendo días que no saben de viernes, digamos, ¿no? Pero bueno, de todas maneras está muy bien relajar. No vamos a tener un programa hoy muy relajado. En minutos viene y charlamos profundo con Felipe Solá, porque nos parece que tiene esa capacidad de lectura para tratar de entender movimientos que se están dando en este momento en la política argentina, que van más allá sobre quién se lleva bien con quién en la interna del gobierno, cuál es la relación de Milei con el resto, con el Gordo Dan, con su hermana. Todo eso es muy interesante, pero la sensación es que están pasando otras cosas profundas de esas que determinan un poco lo que viene. Por ejemplo, los movimientos de los gobernadores. Hoy hay una reunión en Río Cuarto de los gobernadores que integran Provincias Unidas, la reunión de Milei ayer con aliados. Bueno, todo eso lo vamos a conversar en profundidad, insisto, con la mirada aguda de Felipe Solá en un rato nada más. Irina Hauser nos va a contar, y hay muchas, las novedades de la causa 3. Llamamos causa 3 a la causa de las presuntas coimas, por razones obvias. Pero está la renuncia de los abogados de Diego Españolo, las palabras como testigo de Cerimedo, una persona muy cercana al gobierno, pero que era muy amigo de Diego Españolo y que confirmó todo lo que de Españolo se conoce en los audios. Y esto tiene un impacto muy importante, no solamente por la figura de Cerimedo, sino porque lo dicho en los audios, que son cuestionados por de dónde vinieron esos audios, ahora tienen otra fuente, están corroborados por personas de carne y hueso que van y testifican con obligación de decir verdad. Así que en un ratito hablamos con Irina Hauser sobre la causa 3 y atención, otros movimientos en otra causa muy importante, que es la causa de los cuadernos. Bastante bajo radar, bastante inadvertida, salvo para algunos jugadores importantes del poder económico. También eso lo vamos a hablar con Irina Hauser. Hoy tenemos mesa de periodistas, mesa de colegas. Vamos a analizar la semana del gobierno y lo que viene. Y también vamos a charlar con Matías Batista. Algo que ahora vamos a comentar en la apertura, que es el análisis de los mercados. ¿Qué están viendo los mercados de este momento del gobierno? Pero bueno, nos venimos haciendo una pregunta en el programa, que es, ¿en qué, primero, sí va a ocurrir, casi descartado les diría, y sobre todo cuándo, qué es lo que va a ser lo determinante, si la crisis política del gobierno deviene crisis de gobernabilidad? Es decir, se transforma en una crisis en términos institucionales. No es algo que digamos y estemos alentando, ni mucho menos. Esas crisis generan mucho deterioro y sobre todo son deterioros que golpean en los sectores más vulnerados de la sociedad, los que tienen menos capacidad de defenderse de situaciones como esa, pero es algo que se está hablando en muchos escritorios, en muchas mesas de arena. Hay muchos sectores de la política que están construyendo los escenarios que vienen, porque lo ven al gobierno muy debilitado. Y sobre todo porque lo ven al gobierno, vamos a ir a esta conclusión sobre el final de la apertura, se hacen la pregunta sobre si el gobierno, frente a esta crisis política, va a responder con un volantazo en su manera de entender la política y de construir la política, o si va a construir una respuesta con su esencia. Es decir, si va a seguir haciendo exactamente lo mismo. Y si va a seguir siendo lo mismo que lo trajo hasta esta crisis. Hay tres elementos interesantes para ver desde hoy a el miércoles que viene. El primero tiene que ver con una de las noticias del día, que es la convocatoria de distintos sectores de la oposición a una sesión para el próximo miércoles, donde se van a tratar temas muy importantes y muy sensibles. Miren, esta es la convocatoria. Es el pedido que hacen estos bloques. Ahora tiene que contestar el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. En general tiene poco margen para no hacer la convocatoria o no darle pie a la convocatoria. Pero miren, estos son los temas para el próximo miércoles 17 de septiembre, 1 de la tarde. Primer tema tiene que ver con el proyecto de ley registrado bajo el número 27796, emergencia pediátrica. Es decir, se va a tratar el veto a la emergencia pediátrica. El segundo tema es el veto al financiamiento de la educación universitaria. El tercer tema es un pedido de informe a la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, y también a Mario Lugones sobre el tema, sobre la causa 3.
sobre el esquema o las acusaciones por el presunto esquema de recaudación ilegal. Aparece el nombre Karina Milei muy seguido. El cuarto también, pedido de informes sobre todas las prestaciones en el área de discapacidad. Antes tiene que ver con los procesos licitatorios vinculados a medicamentos, etcétera. Es decir, son cuestiones realmente muy, pero muy sensibles. Creo que hay también el tema fentanilo. A veces es interpelar a comisiones para que efectivamente se hagan esas convocatorias. Son temas muy sensibles, pero más allá de eso, y de cada uno de los temas que los conocemos bastante, hoy movilización espontánea y hace un rato cacerolazos, ¿eh? Cacerolazos, por lo menos acá en la Ciudad de Buenos Aires, miren, hay algunas imágenes, esto de Acoite Rivadavia. Caballito clase media, es un dato importante este también. Acoite y Rivadavia, pleno centro, pleno corazón de Caballito. Muy ruidoso y con gente en las calles. Y miren esto, escuchen. Estos son testimonios importantes porque es en el silencio de la noche emergen los cacerolazos. En entre nuestros afectos, en las personas más cercanas, no necesariamente muy metidas en la política, se registró. Che, hoy hay cacerolazo, ¿por qué? A veces pasan más inadvertidos. Bueno, temas que conocemos y que ya prendieron mucho en la opinión pública. Pero nos explicó Germán Martínez, y en esto me quiero detener. Germán Martínez es el titular de Unión por la Patria, del bloque Unión por la Patria. Nos explicó que cuando hay una convocatoria de estas características, sobre todo cuando tiene que ver con vetos, que si en esa sesión no conseguís el rechazo al veto, perdiste, el veto queda vigente. Es a todo o nada una sesión de esas características, pero además es una sesión donde las oposiciones necesitan, o la oposición más homogénea para este tema, necesita 2/3, son muchas presencias y muchos votos. No hay una convocatoria tan rápida si no hay cierta certeza o cierta presunción de que esos votos están. Ningún sector de la oposición se va a jugar a una convocatoria tan rápida si creen que hay riesgo de perderla, o mucho riesgo de perderla. Después están las blancas juegan siempre, decía hoy un amigo. Y por supuesto el gobierno va a tratar de hacer todo lo que tenga a mano para que en esa sesión, bueno, logre ese grupo de héroes que le eviten que se le caiga el veto. Pero el dato político es que si hay una convocatoria, insisto, tan rápida, que necesitó poco tiempo para construir esa certeza o esa semicerteza de que los 2/3 van a estar para voltear el veto o los vetos universitarios y por emergencia pediátrica en la Cámara de Diputados, es toda una señal. Es una señal muy importante. La otra señal, lo comentábamos ayer, es la calle. Hoy hubo una movilización espontánea de Congreso a Plaza de Mayo, pero el miércoles que viene se va a volver a vivir una escena como esta, como la que ya se vivió en 2 oportunidades alrededor del financiamiento universitario para defender el financiamiento universitario, pero que además fue punto de acumulación de otros sectores damnificados por las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei. Entonces vamos a tener en la misma jornada probablemente otra derrota política muy fuerte del gobierno. Los partidos hay que jugarlos, ¿no? Y los goles se cuentan al final. Y vamos a tener en la calle esta presencia, que no es igual a las anteriores. ¿Por qué? Porque la escena no es la misma. La escena es distinta. Sobre todo, ¿qué cosa es distinta? Bueno, es distinto que durante muy buena parte de lo que va de mandato del gobierno de Javier Milei, había un miedo, el miedo de la política, el miedo de que vuelvan algunos sectores, que vuelvan los cucas, que parecía ser de alguna manera eficaz. Y también era eficaz la idea de que el Estado presente en realidad era un Estado corrupto y que la desregulación general, el individuo frente al mercado podía tener alguna chance mejor que si el Estado regulaba. Todas esas ideas, o por ejemplo, el tema de los impuestos, muy fuerte, ¿no? Que si se bajaban los impuestos se nos mejoraba la vida por completo. Bueno, todas esas ideas, toda esa narrativa, todo ese relato, recibió una piña muy fuerte en el último tiempo, por 2 elementos. Primero porque si el gobierno amenazaba con la política, o con ciertos fantasmas de la política, o con ciertos zombies de la política, como dice
como decía algún mensaje, la gente le empezó a tener más miedo que a la política o que esos miedos políticos a su propia vida, a su propia cotidianidad, a su propio presupuesto. La gente empieza a sentir y a darle otro contexto a las consecuencias del ajuste. Es decir, ya no bancan tanto. No alcanzan los relatos del gobierno para sostener el dolor que provoca llegar a fin de mes en el 15, en el 16, en el 20, en el día 20, a eso me refiero. O a tratar de estirar comidas. O que después del alquiler, de los servicios, de los medicamentos, etcétera, etcétera, lo que queda, el resto que queda es muy poquito si queda algo. Y esa calle es distinta, entonces, entre otras cosas por ese mismo motivo. Entonces pesa de otra manera. Ya es parte del conflicto y ya es parte de la crisis que tiene el propio gobierno. Y hay un tercer elemento que se refleja en lo que está viendo el poder económico, en lo que está viendo el mercado del propio gobierno. Y reflejado en estas placas de hoy, por ejemplo, miren. Acá estamos viendo los valores de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, empresas argentinas, y de los bonos. Bonos en dólares en este caso. Todo rojo, otra vez. Todo a la baja. Es cierto que hay que mirar siempre un poco el devenir, ¿no? La evolución, el evolutivo de estos indicadores. Un día pueden estar así rojos y después recuperan, pero lo que vienen recuperando cuando esto no está y no se muestra este escenario todo rojo, recupera menos de lo que pierde. Y las escenas rojas de pérdida y caída de valor de las acciones y caída de los bonos, cada vez son más, se dan más seguido. Y acá gente perdiendo mucha plata. Son actores económicos perdiendo mucha plata en la caída del valor de los bonos y en la caída de las acciones. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que el mercado, el poder económico, tienen nombres y apellidos, le pierden confianza al gobierno. Le pierden confianza al gobierno. El gobierno pierde credibilidad frente a estos actores. Que si es un gobierno de timba financiera, de permanentemente tratar de generar alguna deuda que te permita ir pagando los vencimientos de deuda, es un problema muy serio. Es un problema muy serio de un gobierno que no apuesta a la creación o a la incorporación de dólares genuinos, a través de la industria, las exportaciones, no. Depende mucho de estos sectores que están viendo todo negro, con esas caídas, traducida o con el síntoma en esas caídas. Porque el gobierno se había comprometido en un momento, después de el trastabillar de su plan económico, se había comprometido hasta con el Fondo Monetario Internacional a comprar dólares. Y no compra dólares, vende dólares. Entonces se pierde la credibilidad, de que el gobierno pueda pagar las deudas que tiene. Y eso va generando una espiralización de los problemas que tiene el gobierno. Es una agudización de la crisis del propio gobierno. Porque además los mercados vieron esta semana una respuesta muy compleja por parte del gobierno sobre la derrota electoral de la provincia de Buenos Aires, que era la derrota electoral a la que el gobierno orientó la mirada en términos de plebiscitar su propia gestión. Y la perdió. Una elección de concejales, el gobierno la eligió para efectivamente establecer un punto de quiebre, y la perdió. Y la respuesta de esta semana fue una respuesta de mucho titubeo, de mucho maquillaje, para el mercado de mucha debilidad. No confía el mercado que el gobierno tenga herramientas políticas ni esté en su esencia modificar de tal manera que pueda revertir la situación, que pueda volver a crear expectativas que le permitan, por ejemplo, volver al mercado de deuda y de esa manera o generar flujos de inversión a través del RIGI positivos que le permitan cumplir con los compromisos de deuda. Y todo esto se va a ver en estos pocos días de la próxima semana todo junto. Y todo eso va conformando una crisis, volvemos al principio, en la que en muchas mesas de arena, en muchas mesas de negociación política, en el círculo rojo, se están preguntando en qué momento la crisis política del gobierno se transforma en crisis de gobernabilidad y en una crisis institucional. No es que alguien la desee, pero el gobierno se fue llevando a sí mismo a esta situación. Y la pregunta es, otra vez, ¿cómo va a responder el gobierno frente a esa posibilidad? ¿Va a responder dejando de ser lo que es? ¿Alguien sueña con alguna suerte de gobierno, de coalición, de derecha? ¿Va a convocar a otros sectores?
para incorporarlos al gabinete? ¿Le va a ceder alguna mirada del plan económico? No parece estar en la esencia de este presidente. Pero si este presidente y este gobierno responde con lo que lo trajo hasta acá y hace las mismas cosas, ¿por qué obtendría distintos resultados? Esta es la escena tan compleja que vive la Argentina y que termina una semana clave y que le da la bienvenida a una semana aún más compleja, aún más problemática, donde va a haber el miércoles en el Congreso, va a haber Palacio, es decir, política. El gobierno otra vez va a ofrecer una radiografía de cuántos apoyos políticos tiene para capear esta crisis. Va a haber calle, pero una calle que ya tiene mucho más peso que antes, porque al gobierno se le rompió la narrativa, entre otras cosas, no solamente por la peor calidad de vida que tiene la gente, sino que además porque prometía hacer otra cosa y con las acusaciones por corrupción estaba demostrando ser más de lo mismo. Entonces todo lo que había prometido en términos de bánquense el dolor porque estamos llegando a Puerto Nuevo, todo eso también se rompe y pierde tolerancia al ajuste de la sociedad. Y además porque la presión financiera, porque la presión de los mercados es cada vez más aguda, es cada vez más problemática. Y en cualquier momento le puede disparar o le puede generar una presión respecto del tipo de cambio que voltea todas las variables. Es una escena realmente muy, pero muy difícil. Después están los chimentos de peluquería dentro del gobierno, que son importantes también. Porque si se degrada el gobierno por adentro, peor capacidad de respuesta política. Pero esto que acabamos de... es una hipótesis, es una entrada de les estamos ofreciendo una lectura. Pero estas son las cosas que nos preocupan respecto de un gobierno que no está mostrando más que debilidad en la respuesta frente a un territorio que él mismo eligió. Las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y que las perdió. Arrancamos QR, les dije que era viernes, pero que la política argentina parece que no está tomándose las cosas muy a lo viernes. Ya comenzamos la charla con Felipe Solá. Arrancamos como siempre con las voces del día. La inflación es mentira, pero que a mí me cuentan que es el único, el 1.9. Tómate un Uber ahora cuando te vayas a tu casa y contame lo que te cobra. Viven planteándote mentiras. Los cambios están viniendo, ya se van a notar. Estamos más fuertes que nunca. Vengo acá a expresar mi descontento porque esto no es lo que yo voté. Hablaba tanto de barrer la casta, los metió a todos de nuevo. Si nosotros queremos realmente implementar estas reformas, que aprovecho para decir son espectaculares, lo que se viene, son todas esas cosas que la gente pide. Uno va al supermercado y hay fruta venida de otro país, todas cosas que producimos en la Argentina. Si Trump se entera, lo mata Milei. Están destruyendo producción y trabajo nacional. Lo que está en juego es el modelo de país y si Argentina se va a peruanizar como quieren ellos. ¿Qué es eso? Eliminar la clase media. La Libertad Avanza en Córdoba sacó un 70% de los votos en la elección de presidente, hoy está cercana al 20%. Esa aspiración del presidente de pintar el país de violeta creo que ha quedado un poco atrás. Lo que somos el interior del interior, si hubiéramos tenido que pagar la cuota, no hubiéramos tenido nunca un título. ¿Y qué? Nosotros ahora, que nos hemos formado en esa universidad, le vamos a privar la posibilidad a que los pibes, a que los gurises tengan un título universitario como tuvimos nosotros. Tenía la esperanza que después de la derrota del domingo iba a recapacitar de financiación de absolutamente todo lo que es del Estado. Se ve que no, que como ya sabemos no le importa. Es muy fuerte para nosotros como familia, pero sabemos que se va a revertir. Necesitamos a toda la Argentina, que se escuche todo el país que necesitamos de este hospital. A todos aquellos que creen que el Garrahan, que la universidad pública, que la salud pública son causas nacionales, a movilizarse en apoyo el día miércoles 17. Que hay un reflejo social de defenderse de estas políticas, más allá de las dirigencias, los nombres, los apellidos y el biribiri, es sentirse un poco menos loco a veces. Porque necesitamos un paro general, un plan de lucha que unifique toda la lucha. Es un gobierno que ha perdido legitimidad y es el momento de que los trabajadores tomemos la calle. Muy
buenas noches al equipo de QR de esta noche de viernes. Hola Irina Hauser, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucha información, ¿eh? Un ratito hablamos de la causa 3. Muchísima. La renombramos causa 3. Sí, perfecto. Y también nos vamos a meter en otra cosa que va ganando cuerpo, que es la causa Cuadernos y algunas novedades, ¿no? Sí, algunas novedades bastante escandalosas, Bueno, te diría. Atención con la información que hoy trae Irina Hauser. Mariano Hamilton, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Hola Pablo Caruso, gracias buenas por noches. estar. Acá estamos. Cuando viene gutural, Mariano Hamilton, agárrense. Tranquilo. Bueno, enseguida lo saludamos a Felipe Solá, ya comenzamos la charla con él. Le vamos a pedir que nos ayude a mirar un poco la escena, tal cual se lo prometíamos en la apertura. Pero, claro, lo omitimos, ¿no? Debe ser un síntoma en nuestras reflexiones iniciales. Hoy habló Karina, ¿no? Habló Karina Milei. Es una forma de decir, ¿no? ¿1 minuto y medio? Sí. Perdón, ayer a la noche fue, para ser más concreto. Es una forma de decir, habló, ¿no? Habló Karina Milei. Dame un poco más. Dijo, las mejoras están viniendo, ya la van a sentir. Mucha reminiscencia a segundo semestre, a brotes verdes. Hay que pasar, pasar el invierno. Dame un poco más de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Que tengan confianza, que tengan esperanza, porque los cambios están viniendo, ya se van a notar. Y quiero dejarles un mensaje a todo el pueblo de Tucumán y a todos los argentinos. Estamos más fuertes que nunca y vamos a ganar el 26. Gracias y viva la libertad, carajo. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el presidente! ¡Viva! Uno puede entender que alguien que se dedicaba no a algo parecido, se dedicaba a otra cosa por completo hasta hace muy poco tiempo en su vida, de repente tiene una acumulación de poder político muy fuerte, de poder político y otras cosas más muy fuerte. Entonces le puede excusar algunas cosas. Pero en general, dirigencia política que está en un momento débil y dice estamos más fuertes que nunca y los cambios están viniendo, en general no termina bien esa situación, o no es algo que inmediatamente interpele a la sociedad y a los agentes que dinamizan la vida política, social y económica de la Argentina, que le dé un poco más de expectativa o buena expectativa. Felipe, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, gracias por invitarme. Muchas gracias por estar acá. No, igualmente. Te queremos plantear algo de entrada, que no es que lo traemos acá, sino que llega acá ya por acumulación, porque se está conversando en otros lugares. La pregunta sobre si la crisis política que el gobierno atraviesa puede devenir crisis de gobernabilidad, puede generar o transformarse en una crisis de institucionalidad. Primero eso y después, bueno, ¿cómo lo ves al gobierno en esa escena? Bueno, el factor que yo considero, hay dos factores. Uno es el judicial, que tiene su importancia, porque está en manos de un juez probo y de un fiscal que trabaja mucho. Me refiero al 3 para la causa 3. Sí. Pero no podemos esperar algo en el corto plazo. No creo que se pueda esperar nada antes del 26, más que alguna citación, no sé. Acá hay expertos en ese tema. O sea, para vos es un factor que interpela la escena, es un factor, pero no diría que es un factor de corto plazo. Sí. No sé, de mediano. Pero un factor que duele, y pucha si duele. El segundo es el Congreso. El mismo Congreso, porque no cambia hasta el 10 de diciembre, donde los supuestos moderados, entre comillas, que respondían a sus gobernadores según la negociación que estaba en curso esa semana, cambian, ven una elección, ven el estado general del fenómeno, ven el humor popular, ven que el humor popular se anima a expresarse en las urnas, porque a veces no es lo mismo el humor que las urnas, ven que las urnas expresan la bronca popular y empiezan a decir qué sentido tiene seguir apoyando a este gobierno, que además nombra un ministro de Interior que es un mamarracho, hijo de un procesista, y que, digamos, se puede reunir solamente con los gobernadores de Entre Ríos, Mendoza, y me falta uno. Chaco, que ganó las elecciones asociado con la Libertad Avanza, y nada más que ellos. Entonces, todos los demás gobernadores se sienten excluidos. Además, el veto de Milei, el reciente veto de Milei a la ley que liberaba, digamos, fondos para los gobernadores en general. Me parece que Milei dobla la apuesta y no tiene ni una J, no tiene un par de ochos, hablando en póker. Yo no soy un jugador de póker, pero no tiene, digamos, no tiene ni un 2 en el truco. Y dobla la apuesta.
Entonces el Congreso es el autor de los primeros grandes reveses de estos días de aquí al 26. Y el miércoles en mi opinión. Hay una cita muy importante. Exactamente, el miércoles hay una cita muy importante y las alteraciones institucionales con las que vos me preguntás, si ocurrieran, yo no creo que ocurran, que sean muy fuertes ante el 26, pero creo que van a ser una aproximación sucesiva a una situación medio desesperante. ¿Por qué? Si ocurre esa actitud del Congreso. Si ocurre la actitud del Congreso, se repite 2 o 3 veces antes del 26. Pero hablamos del 26 y no hablamos del año que viene. Estás hablando del 26 de octubre. No, hablamos del 26. Tampoco que estamos hablando de, no sé, 40 y pico de días para adelante. Es como esa guerra que hoy tomamos el comedor, pero mañana a lo mejor tomamos la cocina. Bueno, es así. El gobierno de Milei va a ir cediendo de a poco en toda su prosopopeya y en todos sus supuestos objetivos. Si tiene 1 milímetro por más cinismo que tenga, tiene que darse cuenta del ministro de Economía que su plan no tiene nada que ver con la democracia. Es inaplicable en democracia. No es congruente este plan en democracia. Un plan que hace que la mayor parte de la gente no llegue a fin de mes y otras tenga hambre directamente, y más todo lo que eso significa, no es un plan que se pueda adoptar en democracia. ¿No es cierto? Como no hay ninguna otra posibilidad que la democracia en Argentina, porque no hay partido militar ya. Entonces, será cuestión de que o se den cuenta o esperemos que esto vaya siendo una sucesión de derrotas. ¿En qué termina la sucesión de derrotas? Hasta ahí llego, no me animo a decir en qué termina. Pero no descartás es el panorama que yo veo si hay una acción, un cambio de acción muy fuerte en el Congreso, como yo creo que puede haber. Me refiero a diputados sobre todo. Sí. Pero algo que ya se dio, porque el gobierno viene de reveses. Sí, pero viste que uno tiene mucho miedo porque se quema con leche y ve una vaca que llora. Entonces, sobre cómo se puede tiene miedo, claro, de la dada vuelta final de 10 tipos que te cambian el Congreso. Entonces, a eso le tengo miedo. Pero el miedo no quiere decir que no piense que sería absolutamente irracional que algún gobernador entregara el rosquete en estos días, para ser fino. Venía hablando en español, fue al francés, muy rápidamente. Rosquete es una palabra que no es como decir culo, es rosquete. Bueno, pero el rosquete es el culo en este caso. Mariano, dale. Felipe, recién dijiste que no te animabas a... A decir rosquete, sí. No, a decir rosquete ya creo que sí. Que no te animabas a predecir lo que podía ocurrir con un gobierno como el de Milei acorralado. Yo te invito a que imaginemos un poco qué es lo que suponés que podría suceder con Milei acorralado de acuerdo a tu experiencia política. No te estoy pidiendo tampoco tanta... que exageremos. Desde el punto de vista de su discurso y su supuesta potencia, con P minúscula, anteriores, recientes, no hace mucho tiempo que parecía muy potente, el gobierno está destruido, ¿no es cierto? Es decir, anda en 3 cilindros. La mayoría de los motores tienen 4 cilindros, anda en 3 cilindros, rateando. Está destruido en cuanto a la capacidad de poder convencer a alguien, que es una capacidad política fundamental. Claro. Desde el punto de vista institucional, acá hay un enorme respeto institucional, mucho más del que se cree en la Argentina, mucho mayor al de otros países de América Latina. Pero Milei lo tiene. Esta es una democracia institucionalizada y institucionalizada, ¿cómo te puedo decir? Aún hasta la hipocresía. Aunque se caiga todo, nadie va a querer atentar contra lo institucional, aunque ya el atentado sea contra el pueblo. Pero, yo te la doy vuelta, pero yo te la doy vuelta la lectura. Porque vos decís, nadie se va a animar a hacer nada en contra de Milei. No. Ahora, Milei se va a animar de lo institucional. Ahora, ¿Milei se va a animar a no hacer nada en contra de la democracia? Bueno, ya lo ha hecho. Pero redoblar la apuesta, digo, frente a estar acorralado. Cuando se cae el apoyo popular, se cae todo. No se cae algo, se cae todo. En la Argentina tenemos un viejo dicho que dice, si va a pasar, en la Argentina va a pasar antes y va a ser peor. Olvídate ese dicho, es un dicho negativo para pensar. Yo soy un hombre que cree en la esperanza y creo que lo más importante que puede dar un gobierno es esperanza y está absolutamente imposibilitado de hacerlo. Ahora, el apoyo popular, se cae todo. Todo lo demás, si antes generaba fuertes dudas, ahora marrachesco. Se repite como farsa. ¿No es cierto? Verla a Karina en Tucumán diciendo
palabras. O sea, estamos en la etapa, se repite como farsa. ¿Cuánto costó el avión que Karina, para que dijera 3 pavadas en 3, no sí. 4 ni 2? Me salió solo. ¿Vos ves que el apoyo popular ya cayó? Sí, no tengo dudas. Sí. ¿En dónde, más allá de la elección del domingo? Por Guantanamera lo dice, ¿no? ¿En qué más se traduce eso? Porque el gobierno finge demencia. Estoy acá diciendo, él me propuso imaginar. Pues yo imagino que sí, que se cae el apoyo popular y que después, caído el apoyo popular, cae el programa económico. Y caído el programa económico, ¿cuál es el otro programa económico de Milei? Si ha sacralizado esto. Milei no está diciendo este es el método, está diciendo esta es la religión. Este no es el método, esta es la nueva religión. O sos devoto, chupacito de esta religión, o no servís para nada. Sos un degenerado, sos un mandril, ¿no es cierto? Sos un soviético, sos una cucaracha, etcétera. Bueno, entonces, nunca vimos que se cayera una religión así, ¿no? Pero bueno, se va a caer una religión. Es una definición muy buena, ayuda a entender muy rápido lo que está diciendo. No es un método, es una religión. Quiere decir que eso le achica el margen de cambio de rumbo, lo suficiente como para volver a generar una expectativa. Claro. Y si lo hiciera, queda muy mal parado respecto de todo lo que planteó antes. Y de sus propios fieles. Sí, bueno, pero... Hay que decir de su propia feligresía. No lo puede hacer porque no lo sabe hacer. ¿Cuál es el principal título que le pondríamos a este gobierno? Yo no le pondría, el primero no sería cruel, sería inepto. Una enorme ineptitud los obliga a delegar, a entregarle a JP Morgan el Ministerio de Economía, a entregar una cantidad de puestos. Y los puestos que no pudo entregar al macrismo, o a algunos gobernadores provinciales, vaya a ver la cantidad de puestitos que hay sueltos por ahí, ofertados por ahí a los gobernadores, etcétera, algunos, aparecen arribistas, aparecen aspiracionales, a ver cómo es esto de la política, aparecen mamarrachos y aparecen mafiosos. Entonces, esas cuatro categorías llenan los puestos del Estado. Entonces, sacando los puestos, los jetones que ves, que a cada rato te das cuenta que es un inepto absoluto, la ineptitud es enorme. En la Argentina nunca pasó que 200.000 pasaportes le impidieran salir a una persona del país. En la Argentina no existió que no hubiera patente. Los autos hay con patente y sin patente. Antes los ladrones andaban sin patente, ahora no andan sin patente los tipos que tienen un auto nuevo o seminuevo y no pueden sacar la patente. Porque hay ineptitud. Para poner un ejemplo, la ineptitud es enorme y la ineptitud es más grave que la corrupción, ¿vos sabés? Es más grave. ¿Sabés dónde lo vi yo? Cuando era gobernador me di cuenta que el problema central de la policía de la provincia de Buenos Aires no era la corrupción, sino la ineptitud. Fuimos por la calificación de la policía. Cambiamos los planes de estudio, nos metimos con eso. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que lo que valía es que era capaz de hacer cada policía. ¿Qué es capaz de hacer cada funcionario? Seguir órdenes de arriba, lejanas. Es el antigobierno, es la antiadministración. Macri tenía razón, era fácilmente infiltrable y además no tenían cuadros técnicos para llevar adelante la administración. Sí, por eso pidió el voto para él. ¿Te acordás? Porque sabía eso, a lo mejor. Voten a Milei que va a ir todo bien. Hacete responsable, Macri. Fuiste vos, Macri. ¿Qué alcance tiene, Felipe, el voto, el haber ganado vos fuiste gobernador, por eso te lo pregunto, ¿qué alcance tiene haber ganado las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué alcance y qué amplificación hacia el resto del país? Vuelvo con una pregunta. Si, además de votar lo que se votó, lo que votábamos, porque yo voto en la provincia, hubiéramos votado la lista de diputados nacionales, el resultado no hubiera cambiado mucho. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el alcance es muy parecido al de las elecciones del 26 de octubre. No hay magia. ¿No es cierto? No hay magia. De acá al 26 no hay magia. Y además el gobierno está mostrando que no tiene reacción. O llega un equipo enorme de gente a ayudarlo, que no sé dónde está, y ocupa varios ministerios, y toma decisiones que no se toman. Saca a fulano, a sutano, a la banda de tal, a la banda del otro, a la banda de... O, si no, llegamos al 26 en peor estado que ahora. Por lo tanto, no se puede esperar una elección diferente. ¿Dónde? Estoy hablando de la provincia de Buenos Aires. Sí. Ahora, ¿vos crees que eso no permea? ¿Vos crees que la gente que come muy bien en Entre Ríos, pero no come en Buenos Aires, y la gente más humilde le va muy bien en Córdoba,
pero en Buenos Aires le va mal, o en La Pampa, no. Es una Argentina. Es una Argentina. O sea, para vos, salvando las distancias y los contextos, lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires bien se puede replicar en la provincia de Córdoba, en la provincia de Santa Fe, en términos de mala elección del gobierno. Eso claro, digo, no estoy hablando de peronismo, estoy hablando de mala elección del gobierno. Claro. Estoy hablando de quiénes van a ocupar bancas nacionales, suponete, en Senado en Senado y diputados, después del 10 de diciembre. Claro. Ahí el gobierno está en gravísimo peligro. A ver, y hay un detalle ahí. Bueno, dejarlo. No, ahora decimos. De los detalles, Felipe. El 10 de diciembre de este año es la barrera que hace que, si hubiera una crisis institucional en serio, final, si la vicepresidenta toma el cargo, porque la gente piensa en estas cosas, ¿por qué no las podemos pensar en voz alta? Tiene que llamar elecciones. Ahora, si pasa el 10 de diciembre no tiene que llamar elecciones, tiene que seguir hasta el 27. Así que, ojo con todas las especulaciones. En el caso de que las cosas ocurran para peor. Yo no quiero que esto signifique un dolor adicional a los argentinos. No quiero eso. Si va a ser un dolor adicional, que no ocurra. Pero el que más colabora para eso es el gobierno de Milei. Pero si vos lo decís es porque sabés que esto se está conversando en lugares. No me consta, te juro que no me consta. Pero no estoy en esos lugares. Pero dijiste, hablemoslo en voz alta porque se lo habla... Una cosa es pensar uno y hablar con alguien en la calle, con un amigo, con un primo, y otra cosa es en lugares donde hay algún poder para... Te lo pregunto así, vos, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, con la experiencia política que tenés, te pusiste a pensar en eso, lo pensaste, se te cruzó. Todo el mundo ha pensado en eso, todo el mundo ha pensado en cuando vos ves el grado de insanía que hay, te pones a imaginar los escenarios mussolinescos. Y dentro de esos escenarios a vos te parece factible que Villarruel pueda sostener ella el cargo de presidenta en caso de... No, ahí no me animo. Bueno, ahí no me animo. ¿Por qué no me animo? Porque si eso contribuyera a que se pudiera hacer alguna suerte de acuerdo, bueno, no puedo opinar, no puedo hacer... Acabo de decir nada que perjudique más a la gente de cómo está. Más de lo que perjudica al gobierno de Milei a la gente. Incluso no antepongo lo ideológico, nada que perjudique más a la gente. Ahora, además no me va a tocar opinar sobre eso, por suerte, creo. Claro. Pero la verdad es que esa especulación está por la respuesta de Javier Milei el domingo, por la mesa política. Esta no es ratona. Esta es una tabla sobre el suelo, no es mesa ratona, directamente. ¿No es cierto? Sería muy divertido que transmitieran en vivo una reunión de la mesa de esa tabla. Divertido. Ah, sí, claro, porque hay gente que está mal, que está aburrida, que está cansada, que está agotada, pero sería fenomenal. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los que están ahí? A mí también me da curiosidad. Claro. O sea, hoy ¿de qué hablan hoy? O sea, ¿cuál es hoy la estrategia? Nos hemos reciclado todos. Desenchufaron y enchufaron de nuevo. Vamos. No, y con un conflicto interno, ahora vamos a hablarlo con Matías Mousset y con Alan Longi, con un conflicto interno que para esa escena me preocupa y mucho. Yo creo que lo importante es saber que si se cae electoralmente el gobierno, no el gobierno, si el gobierno pierde las elecciones casi tan rotundamente como en la provincia de Buenos Aires, parecido, digamos, en todos lados, en la mayoría de los lugares, se cae el programa económico absolutamente. No tiene ningún sustento político, un programa económico que ya viene siendo un programa antidemocrático. Pero no es al revés, es ante lo fallido del programa económico cae la popularidad del apoyo. No, eso ya pasó, ya lo sufrimos, ya estamos en desastre económico. El tema es ahora pues sí, si lo político termina definitivamente con un programa económico inviable. Inviable si tenés a los argentinos adentro del programa. Es que todos son incapaces de hacer un control de daños, ¿no? Esta es la sensación que a uno le queda permanentemente cuando observa el devenir político después de lo que ocurrió. No hay ningún control de daños, ¿no? Por eso no. O sea, dicen, no vamos, hay un control entre comillas. Felipe, dicen, cometimos muchos errores, pero el rumbo vamos a mantener el rumbo. ¿Cómo? ¿Cometimos errores o vamos a mantener el rumbo? Pero esa es una fraseología para decir algo, como si se llevaran en cana y dijeran, tengan esperanza, muchachos. Claro, lo mismo, qué sé yo.
A ver, Felipe, vuelvo sobre tu lectura que haces de los gobernadores. Me interesa mucho eso porque recién decías, bueno, si tiene que ganar aire, tiene que hacer un movimiento político que le devuelva una idea de gobernabilidad, seguramente va a tratar de recurrir a alguno de esos sectores u otras fuerzas políticas que tengan la capacidad de dárselo. Entonces la pregunta es si se lo darían. Y vos hacías una lectura. ¿Vos ves la mesa de Provincias Unidas que se reunió hoy en Río Cuarto, en la sociedad rural, y qué ves ahí? No, veo que se dieron cuenta que en Buenos Aires no entraron bien. Era muy importante para ellos que el centro, como se llaman ellos, en la elección de la provincia de Buenos Aires. Y quieren ser centro desde el punto de vista ideológico. Le fue muy mal. Le fue muy mal en Buenos Aires. Yo creo que apostaron al sector rural y no evaluaron bien que el sector rural pesa más en Santa Fe por toda la industria de agroinsumos y la industria de productos, y en el sur de Córdoba, la mitad sur de Córdoba, y también en Córdoba en general. Pero han encontrado ahí un problema. Es decir, ahora saben que tienen que conversar con Kicillof, por ejemplo, ¿no? ¿Qué van a hacer? No sé. Lo que no van a hacer es ser colaboracionistas abiertos ingresando al Ejecutivo del Gobierno, que es lo que yo planteé hace un rato. ¿Por qué? Porque no les conviene, viejo. Claro, básicamente. Porque no les conviene. Porque en general los políticos argentinos pueden ser buenos o malos, pero sonsos no hay. Hay muy pocos sonsos. Nunca, o sea, sacan cuentas si no hay ninguna que le dé positiva. Yo no la veo. No veo. Porque además son gobernadores que tienen sus propias listas en las elecciones de octubre. No es que van con... No, son gobernadores que la Libertad Avanza le dijo, vos sos aliado mío, y después les hizo una lista. Claro, ¿cómo con harían? Algunas excepciones como el Chaco, Entre Ríos. ¿Cómo harían para colaborar con Milei, después ir a la elección y pedir el voto en contra de Milei? Sería muy complejo. No, en ajedrez sería jaque mate, porque y el veto que acaba de hacer es jaque mate. ¿Vos ves la posibilidad de que algún gobernador, recién dijiste que sí, que lo imaginabas, que por ahí podía suceder, que algún gobernador se dé vuelta después de haber estado reunido ahora en la mesa de Provincias Unidas? ¿Uno de esos gobernadores? No la veo, ahora que siempre hay uno por ahí que salta el cerco y yo decís, no puede ser, puede ocurrir. ¿Y no pagaría un altísimo costo político en su provincia en caso de hacer una cosa así? Sí, habría que ver qué provincia, pero sí. Claro. Sí. Y con Esdero, Frigerio y Cornejo no le alcanza. No, pero además estábamos hablando de recambios en el gobierno. Claro. ¿No es cierto? Claro. Recambios en el gobierno. Sí, porque de otra manera, y recambios en ¿cuál equipo sería entero. el mensaje si no? Recambios en equipo económico entero, es un equipo político entero. No, yo cuando te hablo de los cambios también te digo si pueden algunos sumar algún voto para evitar los vetos de estos gobernadores. Yo creo que no. Puede saltar algún diputado o diputada, puede saltar el cerco, pero no creo que ningún gobernador lo salte. Felipe, dos últimas. Claro que me he equivocado demasiado, así que... Yo sobre el peronismo, Mariano sobre Naciones Unidas, por tu experiencia como canciller. Hablemos un poco del peronismo. ¿Cómo crees que tiene que administrar el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires? ¿Y cómo lo ves para eso? La primera consecuencia de esta elección, que se puede sacar de esta elección, es esta. ¿Cómo fue el peronismo unido? ¿Cómo fue el antiperonismo? Islotes, por todos lados. Disperso. Lo que pasa es que tenés una pelea por la hegemonía de esa unidad. Macanudo. Puede haber pelea por la hegemonía, pero al final, ¿qué tiene que haber para que ganemos? Unidad. Y lo primero que sabe un peronista, que es la primera palabra, no sé si fue la primera. No me vas a decir que sabe administrar. La primera palabra de Perón el 17 de octubre de 45 cuando sale a la plaza. No sé si es la primera, pero acuérdense cuando dice ¡únanse! Está bien, pero la experiencia reciente... La experiencia no te dice... Por favor que lo repita, por favor que lo repita. No. ¿Cómo dijo? ¡Únanse! Entonces, ¿por qué? Porque sabemos cómo es. El que se divide pierde. Y el que se une gana. El Frejuli, desde cuando yo tenía 23 años. Está bien, pero que lo sepa no quiere decir que lo hagan siempre bien. Pero ¿qué es la primera conclusión que sacás? El que se unió ganó y los otros están desparramados como estornudo de ñato. Voy a la segunda parte de esa pregunta. Y aún con esa máxima, ¿estás viendo buena capacidad para administrar esa unidad o la construcción de esa unidad? Conciencia más que capacidad. Puede más el miedo a perder que otra cosa. Y conciencia de la necesidad. Y después si se gana... No. Pero Felipe... No sé si hay amor, yo entiendo que si hay conciencia basta. El miedo a perder te puede amalgamar.
Pero la posibilidad de ganar... La conciencia de lo que significa perder y lo que significa ganar. Bueno. En indubio, en la duda, el peronismo se une en la duda. ¿Ves un aprendizaje? Absolutamente. Mariano. Fuiste canciller del gobierno de Fernández. ¿Qué ves en los votos estos absurdos que está teniendo la República Argentina en las Naciones Unidas? Hablamos del voto en contra de la prevención de la violencia de la mujer, voto en contra de los derechos humanos de los pueblos originarios, voto en contra de lo del ingreso Hoy contra la existencia de dos estados. Por eso. Una histórica posición de Argentina a través de muchísimos gobiernos diferentes. Y creo que se retiró también en estas horas de la Comisión de Derechos Humanos. Ya había decidido retirarse de la Comisión de Derechos Humanos. Primero te voy a decir que había un activo de Argentina, espero que siga siendo, en Ginebra, que es donde se discuten los derechos humanos del mundo. Había un activo muy fuerte de Argentina, intangible, pero muy fuerte, que era Argentina no negoció con los dictadores y genocidas, no negoció la democracia, la impuso. Y además lo jugó, y jugó a todos. Sigue jugando todavía. Es decir, no pactó. Pactó Chile, Uruguay, Paraguay no, siempre tiene un pacto implícito, me parece. Bolivia también tiene un pacto implícito con las Fuerzas Armadas. España, con Franco. España, etcétera, todos los países pactaron. Argentina no pactó. Entonces, eso más la lucha de los derechos humanos registrada por Naciones Unidas, le daba un activo a Argentina importante. Un activo que es como una autoridad moral, que es importante a la hora que te oigan, a la hora de entrar a un lugar, a la hora de que pidas algo. Todo está vinculado con todo, está vinculado con la economía, con todo lo demás. Entonces, ese activo, Milei hace todo lo posible por destruirlo y destruirlo. Es decir, eso que está haciendo Milei no representa para nada la historia de los argentinos, no representa para nada la democracia argentina, ¿no? Es una manera de no representarlos. Es decir, los embajadores están haciendo no lo que le conviene a Argentina, lo que Milei cree que le conviene a él en esa criptorreligión que tiene. ¿Entendés? Entonces, Argentina vota como los miembros de una criptorreligión. Son, creo, ¿cuántos votos en contra hay? ¿11 hoy? No, 11 se obtuvieron. 10 hoy. 10 votos en contra. Son los votos de... Es como si votara otro. Votó Argentina, no, votó un grupito que tiene una secta. No tiene nada que ver con lo que Argentina ha hecho durante muchísimos años en política internacional. Así que la lectura internacional no va a ser que Argentina se perdió. Argentina ya va a volver, pero bueno, en claro, Argentina ya va a volver. Está más de un tarado que manda a votar así. ¿Por qué? Porque cree que el único norte es Estados Unidos, de Trump e Israel. Felipe, y es muy grave frente a lo que el mundo piensa hoy de Israel y lo que está ocurriendo en Gaza, que no vamos a decir nada nuevo, pero es espantoso. Es muy grave ese voto. Te quita todo tipo de autoridad. No podés entrar como si nada después a un país de Europa. Ni siquiera podés ir a un país del sur que renace, ni a los BRICS, ni nada. Con esta posición estás afuera de todo. ¿Sabes que dejaste lecturas interesantes para lo que viene, para el corto plazo? Nos ofreciste la mirada compleja de algunas cosas. La frase de no es un método, es una religión me parece muy interesante. Sabés que lo que va a trascender es el rosquete de los gobernadores. Sabés, va a ser así. Es una regla de juego. Yo creía que la palabra se podía decir. Se puede decir, lo que no se puede decir es culo, ya te dije. Felipe, gracias como siempre. Muchas gracias. Bueno, nos vamos con Irina Hauser con esta portada y vamos a hablar de las novedades en la causa 3. Con esta portada, que ya es emblema de QR, porque no es solamente la renuncia de los abogados de Diego Españolo, que por supuesto es un dato, sino son varias otras cuestiones, incluso allanamientos en estas últimas horas. Siri. Bueno, la renuncia de los abogados igual llamó la atención, fue bastante inesperada incluso en tribunales, porque, bueno, apareció hoy a la tarde un escrito donde alegan razones personales. Lo que te puedo decir es que hay un poco más que razones personales, en el sentido de que... Lo sospechamos. Sí, de que tenían algunos problemas de comunicación con Diego Españolo. Y no solo problemas de comunicación, lo que cuentan en tribunales es que estaba bastante inestable el muchacho. Españolo. Pero ahí hay dos posibilidades. Sí. Una que sea una inestabilidad emocional que sea difícil llevarlo. Sí. Otra es que esté todo el tiempo cambiando de opinión respecto a lo que va a hacer. Bueno, están las dos cosas, aparentemente. No es excluyente. No
no son excluyentes, pero además hay otra cuestión, que es que estaba hablando con otros abogados simultáneamente y eso fue tomado de mala manera y además uno de esos abogados es su hermano, ¿no? Y que apareció medio... No estaban logrando hablar con él fluidamente, sí, ¿no? Entonces aparece su hermano. Bueno, con bueno, Juan... es su hermano antes que su abogado. Está bien. Seguramente alguien de mucha las cosas que se fueron sumando y que evidentemente llevaron a esta decisión. Un rum de, esto tiene que ver con que se presentó Fernando Cerimedo, ustedes saben, el consultor, sí, y además uno de los dueños de la Derecha Diario, a declarar ayer como testigo, que fue una declaración muy importante, a contar, pero no, estaba medio tomada la decisión antes de esto. Bien. Igual la declaración de Cerimedo sorprendió. A mí no me sorprendió tanto, porque Cerimedo venía hablando. Sí, claro. Hay una entrevista en Radio Con Vos. Sí, y hay otras publicaciones en Clarín también, anteriores a la entrevista, sí, en Radio Con Vos, donde él dice abiertamente, estamos hablando de un hombre que tuvo, con las bases de La Libertad Avanza, ¿no? Y con toda la estrategia de comunicación digital y de comunicación en general. Hoy está distanciado del gobierno, pero fue alguien súper importante en el gobierno. Tenía un vínculo con Españolo muy cercano y lo que dijo en algunos medios hace poco, y esto es lo que ratifica ante el fiscal Franco Picardi, es que Españolo ya en los audios, pero en cuotas. Esto es lo que dijo él. O sea, era uno con los que Españolo hizo catarsis en su momento. Y contó que se lo fue relatando a lo largo del 2024. Saben que la causa está bajo secreto de sumario, uno no puede ver la declaración, todavía no sabemos exactamente lo que dice, pero sí te puedo confirmar que lo que dice Cerimedo confirma los audios. Y eso es un montón en la causa porque que haya un elemento independiente de los audios que confirmen la existencia de una estructura, o por lo menos el relato de Españolo, o de una modalidad de pago de sobornos en la compra de medicamentos que terminaban en la Casa Rosada, es algo muy relevante. Es decir, si alguien quiere invalidar a los audios como elemento de prueba, los dichos de Cerimedo están y son importantes, pueden ser relevantes. Son relevantes. Sí. Yo creo que la discusión se va a dar igual, la familia Kovaliker está peleando porque existe esa discusión, si se va a sumar alguna de las otras partes. No sabemos si habrá más imputados todavía, ¿no? ¿Y Españolo no está peleando por eso? Españolo sí. Otro. Igual, como ya explicamos, sí, no sabemos si puede ser arrepentido hasta que no sepamos si se le imputa algo. Igual hoy en los allanamientos pasaron cosas relevantes. ¿Qué allanamientos? Ahí te cuento. Hubo allanamientos de distinto tipo. Por un lado, fueron a ver una caja de seguridad española en el banco francés y encontraron ahí $80.000 y 2.000 euros. Sí. Acá la clave es, vos decís $80.000 al lado de las cifras que se manejan de coimas en esta causa, es nada, ¿no? Sí. Porque en los audios se habla de $500.000, $800.000 por mes. Por mes. Por mes, esas son las cifras que se manejan. Pero acá hay un detalle muy importante, que es que en la última declaración jurada que presenta Españolo, por lo menos la que yo vi, que es ahí la tenemos en pantalla, lo que declara en efectivo en dólares estadounidenses es un poquito más de $20.000. O sea, no declaró. O sea, 60K. No declaró. O sea, esa guita no declarada, o buena parte no declarada. No declarada. Bien. Ni los euros, ni la mayor parte de los dólares. O sea que ahí ya tiene un problema. Algo que va a tener que tendría que explicar. ¿Qué más se allanó hoy? Bueno, fueron en otra los audios vez... se quejaba, tiene razón, Juli, me sopla. Se quejaba de que ganaba muy poco. ¿Se acuerdan? Se quejaba de que ganaba poco y que le habían bajado el sueldo. Me bajan el sueldo y estos se llevan el 3%, se llevan $800.000 por mes. Exactamente. Tenía 80K y no es mucho, pero bueno. Él decía que ganaba 3 millones de pesos y que después le bajaron el sueldo a 2.800.000. Eso decían los audios. Sí. ¿Cuánto? A 2.800.000 el año pasado, ¿no? Porque recordemos que las conversaciones son de julio del año pasado. Sí. Bueno, esa era su queja. No sabemos su papel igual en esta trama de sobornos, porque él hablaba con medio mundo. Uno de los rasgos que, bueno, que cuentan que parece que está muy paranoico,
Pero claro, como buen paranoico le cuenta a medio país su problema. No, te iba a decir, alguien que está tan sensible, por decirlo de alguna manera, que cambia de opiniones y posiciones respecto de lo que va a hacer, que emocionalmente no logra conectar ni con sus abogados, todos los que están dependiendo de lo que haga y diga Españolo deben tener una preocupación por la salud mental de este chico muy importante. Y todo, sí, todo eso. El hermano parece que no tendría la mejor de las relaciones con él, pero por alguna razón está intermediando, ¿no? Por lo menos se estaba presentando. Sí, por ahí se cuenta que había un billete ahí. Bueno. No, bueno, qué sé yo, no sé. Pues, no tenía buena relación. Entonces, allanamientos. ¿Hay en más? La caja de seguridad del Banco Francés, por un lado, es decir, abrieron la caja y fueron a ver lo que había. Sí. ¿No? Algo que no se hizo en el caso Libra a tiempo. No, claro, como ustedes saben. Servini está mirando todo esto y dice, basta de hacer las cosas como hay que hacerlas. Basta Picardo y Casanelo me van a cagar la carrera con el tema. Igual ya tuvo un recorrido largo. Ya está de vuelta, igual. Ya se podría haber jubilado, no creo que le cause gracia quedar tan expuesta. No, está quedando muy expuesta con esto. ¿Qué más? Allanaron los barrios privados donde viven Garbellini y Españolo. Españolo, ustedes saben, en Pilar, que es un lugar donde ya se allanó su casa, donde lo encontraron a él arriba de la camioneta, pero lo que fueron a buscar esta vez son los registros de ingresos desde enero de 2024. ¿Quién fue a visitar a Españolo? Sería la pregunta. Claro. Y lo mismo respecto de Daniel Garbellini, que recordemos que era la persona en la Agencia Nacional de Discapacidad que estaba a cargo del área de acceso a servicios de salud, donde se gestionaba la compra que en los audios españoles dice, a este me lo pusieron para chorear. A este me lo pusieron... No. No dice que se lo puso Macri. Macri. Sí, este venía de Macri, a este me lo pusieron para llevarse todo y para pasarlo para arriba, ¿no? Para la presidencia. Eso era lo que decía. Después hablaba de los porcentajes. Así que esos 3 allanamientos muy importantes, y después están buscando también cajas de seguridad posibles, no en entidades bancarias, sino en otras entidades privadas que te guardan tus pertenencias. Y bueno, están las que se sospecha que podrían ser manejadas tanto por ellos dos como por la familia Kovalevker, fueron bloqueadas. Está en ese trámite, pero se está chequeando a ver en dónde efectivamente guardan sus cosas, que no sean entidades bancarias. Había también un interrogante acerca de qué más podía tener Españolo en la caja del Banco Francés, porque Españolo entregó un teléfono que, como ya contamos, no tiene prácticamente nada. Tiene casi todo borrado. Un iPhone 16, que parece medio nuevo en realidad. Borró la aplicación del Banco Galicia, ponele. No sabemos, parece medio nuevo por la información que tengo. De hecho, es un modelo, ahora está saliendo el 17, pero es el modelo inmediatamente anterior. O sea, es el último en mercado, digamos. Exactamente. Pero él en los audios dice, yo tengo los WhatsApp de Karina. Entonces, ¿dónde está eso? Claro, si no están en el teléfono. Si no está en el teléfono y en el río, como dijo algún periodista, en el río de la Plata. No, pero se supone que él era muy consciente de que tenía que guardar eso para cuidarse sobre si todo saltaba. Bueno, presumimos que en algún lado está, ¿no? Pero no había pendrive, no había otra cosa en esa caja. Por eso había expectativas sobre si en esa caja y sí, había algo, ¿no? Habrá que ver si le hizo alguna visita a la caja o si mandó a alguien que tenga autorización para ir ahí, como ya aprendimos en la causa Libra, ¿no? También. Todos aprendimos y seguramente que siempre hay parientes muy solícitos. Duchos, muy parientes duchos. Claro, bueno, Iri, entre otras cosas. Pero te quiero decir algo de la familia Kovalevker, 2 datos más. Jonathan Kovalevker, que contamos que se había fugado cuando fue la policía de la ciudad a allanar su casa en Nordelta, él fue 4 días después a presentarse en Comodoro Pi, parecía muy colaborativo y demás. Bueno, el teléfono que entregó, ese teléfono sí está reseteado de fábrica. O sea, una joda total. Para decirlo en castellano, ya que hoy estamos con las palabras. O sea, lo vació por completo. Reseteo de fábrica es cuando vos, por ejemplo, le pasas tu teléfono a tu hijo. Porque ya te quedó viejo y qué sé yo, vos lo reseteás de fábrica para que él ponga sus cosas, o si lo vas a vender o algo por el estilo. Bueno, eso, reseteado de fábrica, está vacío, está en blanco. Está de esa manera. Perdón, ¿eso no puede ser tomado como una acción de obstrucción? Y
Me preguntas a mí, yo te digo que sí. Pero 4 días prófugo, borra el teléfono. No estuvo prófugo. Ojo, Claro, no no es que estábamos estuvo hablando. prófugo porque no está imputado de nada. Logró escabullirse. Se Claro. huyó con Por la el ayuda aviso, del jefe de seguridad, que pero ya no está estaba procesado. El jefe de seguridad sí está procesado. Sí. Y ojo, porque Casanelo hoy denunció a otra persona. Denunció al jefe de sistemas de la droguería suizo-argentina. Porque el viernes pasado, ¿qué ocurrió? El viernes fueron a allanar las dependencias de la droguería no lo dejaron y entrar. no quiso entregar los emails. Sí. Entonces se tuvieron que llevar algunos CPU a la fuerza y cuestiones por el estilo, pero acceder a los mails corporativos es muy difícil. Y lo que le interesa justamente a Picardi es acceder a los mails de la empresa. ¿Por qué? Porque ¿qué está buscando? Está buscando con quién quién hablaba en nombre de la empresa, con quién, qué contratos había, ese tipo de cosas. ¿Qué hay en esos correos? Bien. Bueno, ya tiene una denuncia penal el jefe de sistemas de la droguería suizo-argentina. Excelente, Iris. Semana que viene hay que ver si se prorroga el secreto de sumario o si se levanta. Mira, la lógica sería que se levante ya. Bien. Pero bueno, te insisto en una cuestión. La declaración de Cerimedo fue muy importante. Cerimedo no es un personaje cualquiera. Quizá le podemos preguntar a nuestros invitados qué significa, cómo se puede leer la declaración de Cerimedo en el contexto de la interna. Y además Cerimedo está investigado por todas las causas en Brasil. En Brasil. de Cerimedo Bolsonaro. está mencionado, estuvo imputado, no está estrictamente imputado ahora, en la causa donde Bolsonaro fue condenado ayer. Sí. 27 años. ¿Por qué? Bien. Porque le hizo la campaña a Bolsonaro. Iri, gran información, ahora la seguimos y hablamos de la causa Cuaderno. Nos vamos a la pausa, ya están Matías Mousset y Alan Longi para Mesa de Periodistas, analizar un poco la semana del gobierno y lo que se viene, después de la tanda.
Muy copados. Y además, muy buena gente. Le agradecemos, porque así laburamos menos nosotros. Dice Mariano. Dice Mariano. Tramí con él. Los traigo, los traigo. Lo último que queda de la batería de la semana. Bueno, yo sé que hay mucho que laburaron un montón esta semana, que cada día parecía, no sé si el último día parecía estaba pasando lo más importante de la semana, pero si tuviera que encontrar una imagen, una frase o un aspecto de la semana, de esta semana o la semana siguiente, en la provincia, ¿qué dirían? ¿Quién arranca? ¿Mati? Yo creo que el gobierno trabajó durante todo este año con un plan A, solamente un plan A, que era que podía romper todos los puentes con todos, que podía dinamitar absolutamente todas las redes, porque la gente lo iba a acomodar en las urnas, digamos. La gente iba a acomodar el tablero en su favor en elecciones. Y creo que se ha encontrado este domingo con que ese plan le ha fallado y quizás falle en octubre. Entonces, un gobierno que trabajó solamente con un plan A y necesita rediseñar su estrategia política, y creo que lo que estamos viendo es un poco ese intento de ver, bueno, qué le queda al gobierno desde que su único plan en el año fracasó, o viene en un camino de fracaso. Que además es un plan hostil, muy hostil. ¿No? Bueno, yo creo que hay una cuestión en esto de, todo muy torpe, ¿no? Pero en esto de la mesa política, tratar de volver a convocar a gobernadores a los que Milei ya insultó recurrentemente, esta cuestión de tratar de convocar o hacer convocatoria a gobernadores a los que tienen que enfrentar electoralmente en 44 días, lo cual creo que demuestra que, bueno, la estrategia con la que vos cerraste las listas no es la misma que la que estás llevando adelante ahora, son estrategias distintas y que tiene que ver con esto. Al momento de cerrar las listas había una confianza plena en que, bueno, lo electoral iba a acomodar lo político, que en definitiva ibas a tener tu mayoría, ya sea parlamentaria o ya sea en términos solamente políticos, a través de la sumisión del perdedor. Y creo que eso es lo que le ha fallado al gobierno. Entonces necesita encontrar alguna otra vía como para tratar de armar algún tipo de estrategia de cara a lo que se le viene, sobre todo con la hipótesis de, bueno, si falla también octubre. ¿Qué pasa si falla también octubre? Ahí me parece un punto clave, que es que la tesis con la cual se llevó adelante este año y medio de gestión del gobierno fracasó, y es la del ajuste popular. No hay un ajuste popular. Que el ajuste iba a tener apoyo popular. Exactamente, que la gente había votado el ajuste, que ese ajuste tenía un respaldo significativo y que por primera vez se iban a poder desarrollar esas grandes transformaciones que el Círculo Rojo, el poder económico, siempre anheló para la República Argentina. Y que en línea con lo que decía Matías, iba a ser ratificado eso en las urnas y que le iba a permitir en lo que queda del año y el año que viene aprobar las 11 reformas que exige el Fondo Monetario Internacional y que el gobierno se comprometió con firma y todo a llevar adelante. Entonces, en esa línea, lo que no se vio esta semana, a pesar de toda esa gestualidad que ha hecho el gobierno por mostrarse hiperactivo, por mostrarse que reaccionó ante lo que fue la elección en la provincia de Buenos Aires, es que no hay nadie que ni siquiera se anime en esas mesas a plantear la cuestión del modelo económico. Es decir, hay una cuestión de fondo... Sí, si cambiamos el modelo... Y haría Messi, ¿no? Sí, si cambiamos un poquito el modelo... Y el meme de volando por la ventana. Es el elefante en la habitación. Nadie se anima ni siquiera a pronunciarlo. Dicen, no, bueno, fue un problema de comunicación. Entonces ahí empiezan los tironeos. No, bueno, Santiago Caputo no colaboró, las redes, el eslogan kirchnerismo nunca más no funcionó, fue una idea de Caputo y no anduvo. No, bueno, el armado territorial, pareja, que esto, que las mejoras están viniendo de Karina ayer. No comunicamos bien el ajuste, es otra de las cuestiones. Y después también de que trabajaron con todas tesis que también... empezaron a creerse lo que consumían y que era... Bueno, también ellos tenían el antecedente de Cava. Eso no es algo menor. Ellos la participación fue baja en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, está bien, pero el 18 de mayo ellos ganaron claramente. Tiene un punto. Una participación muy baja en tu aliado con el PRO. Le ganaron... Pero fueron aliados con el PRO.
En la Ciudad de Buenos Aires. No, sí. enfrentado. No, enfrentado. No, tiene razón. Tiene razón. Está bien. En la ciudad O sea, fue. vos venís de ese espaldarazo. De hecho, ahí eso es lo termina que ya. Karina Milei saca pecho y dice, no, la Tenés hice razón. yo. La hice yo esto. Sí. Pero bueno, También es cierto que ellos se dejaron, esos espejitos de colores fueron los que compraron. El Lo de único, Cava. te diría, porque después en el resto de las provincias No le le fue fue mal. bien. Bueno, pero es una luz, la luz del centro ilumina, Ahora, a veces te enceguecen, ¿viste? es muy interesante lo que dice Alan, porque si vos le prometiste al mercado que vas a poder hacer todas esas reformas estructurales, porque la sociedad te va a acompañar en el ajuste, y después eso es lo que se te quiebra, tenés un problema. Creo que lo decía Felipe también, ¿no? Cuando aparece el apoyo popular en ese sentido es un problemón. Sí, no te queda mucho. Me parece que también, bueno, estamos viendo también una semana en la que vemos a un Milei con un despoder interno, cosa que creo que es llamativo. ¿En qué lo ven ustedes que Y conocen la cocina? Esto es quizás solo un análisis, pero me parece que el domingo cuando Milei sale a hablar y dice lo económico está todo bien, pero hubo errores en lo político. Entonces vamos a ratificar y profundizar el rumbo económico, pero vamos a corregir los errores en lo político. Creo que él esperaba algunos cambios un poco más profundos en lo político. Particularmente por los cuestionamientos que ya había en ese momento. Perdóname, pero ¿cómo los esperaba? Si los cambios los tiene que hacer él. Bueno, es que ahí donde está la cuestión, me parece, central de todo esto. Hay un nombre y un apellido que le bloquea los cambios, y es Karina Milei. Acá es donde me parece que es donde aparece esta cuestión de que se nota y se ve esta semana el despoder de Javier Milei dentro de su propia interna, que es, él promete frente a un micrófono y frente a cámaras cambios políticos que terminan no ejecutando por decisión de su hermana. De hecho, eso es lo que explica también que él se siente a la mesa política, algo que rehusó durante el año y medio de gestión. Siempre que alguien iba y le pedía hablar por cuestiones de las listas o electoral o de armado, él decía, no, hablen con mi hermana. Él detesta sumergirse en la cuestión de la política más específica, por lo cual me parece que su presencia allí justamente viene a ratificar esto que decía Matías, ¿no? Como el hecho de tener que él mismo involucrarse porque ya las partes no se pueden poner de acuerdo por el grado de interna que hay. Esto que dice es insólito. Claro, pero pará, pero no es nuevo. Claro, la pregunta es cómo no lo vimos. No, yo lo vi, mi teoría. Mi teoría pero, que vengo apuntalando la novedad tiempo. es que el presidente se pone al frente de la conducción política. El presidente. Hasta ahora no lo hizo. Y que hasta ahora no lo hizo. Sí, sí, sí. Es increíble. Es pero extraordinario. sin el Esto poder en Argentina. interno de tomar decisiones drásticas. Es decir, querer echar gente que no puedes echar. O sea, sin tomar decisiones. Es Alberto Fernández II en ese sentido, digo, en esta actitud de querer echar gente que no puedes echar. Le decís eso a Milei. Está jugando fuerte. Pero también empieza a verse un poder bicéfalo en el gobierno, con una línea que responde a Karina Milei y otra que está detrás del presidente o que está esperando que el presidente se emancipe de esa otra ala. Que si no, el tuit del Gordo Dan pidiéndole, dice, DT, ordene de equipo. Pero no se va a emancipar. No, pero la escena que están contando es la siguiente. Ya hemos naturalizado que el presidente detesta la política. O sea, ¿no? Mira, a mí la política me recontra importa bastante. Perdón, poco, pero fue su carta de presentación. Está bien, por eso. Ya habíamos naturalizado eso. Su carta de presentación para el presidente. Que era un montón. Sí, está bien, Che, pero yo él la hizo política campaña diciendo me eso. desentiendo, no, la verdad que no me gusta nada. Pierde elecciones, crisis. Dice, me voy a hacer cargo, pega un golpe de arriba de la mesa. La hermana le dice, de ninguna manera. Listo, perfecto. El presidente. Y además, su capital es el económico. Y va todo como el culo en lo económico. Entonces, de hecho, Lule Menem, que cayó en desgracia, entre comillas, esta semana almorzó con pareja y recibió a gobernadores en su despacho de Casa Rosada. Sí. Entonces, o sea, Lule Menem no perdió ningún peso político. Pero no está en la mesa. No está en la no mesa, está en la foto, pero claro. se reunió cara a cara con Leandro Esdero. Exacto. Y eso molestó muchísimo a Lisandro Catalán, nuevo ministro del Interior, porque siente que lo desautoriza como eso, con el cargo que se supone que lo ponen para empoderarlo, por lo menos le suben el rango, para empoderarlo, y después Lule Menem, que se supone que está corrido de esa mesa, se reúne mano a mano con uno de los gobernadores aliados. Eso molestó internamente mucho también. Bárbaro, ¿eh? Francamente creo que el único que creyó que iba a tener envergadura política era Lisandro Catalán. Sí. Nadie más. Nadie más, ¿no? Sí. En algún mundo. Creo que tenía o por lo menos la confianza previa de decir, bueno, hay una suerte de intervención del gobierno, o la que había por lo menos hasta el domingo, por parte de Guillermo Francos, un poco también de lobby ahí empresario, para que Francos tome las riendas del gobierno. Catalán es número 2, hombre de confianza de Francos, que un poco iba a estar empoderado por eso. Después, el caos del gobierno termina... Matías y Alan, o sea, ustedes conocen más la interna. ¿Cuántas cosas
Franco prometió a los gobernadores y no la pudo cumplir. Franco citó el Triángulo de Hierro, por eso. porque cuando Bueno. las papas quemaban en el Congreso empezaban a llamar todos, no solamente Bueno. francos. Entonces, allí Santiago Caputo también tiene muchas promesas incumplidas para Por todos. eso. Y ahora lo suman a Toto Caputo a la mesa para decir, no, él es la garantía, cuando, bueno, yo no sé cuánto vale la palabra del ministro. La palabra de Toto Caputo vale, No, menos, bueno, no, vale menos que un dólar celeste, diría No, pero, Maradona. pero no dejes el mito. ¿Por qué decís le da volumen político? ¿A qué te referís? No, que lo suman a Toto Caputo Sí. a la mesa como garantía de que ahora sí se van a cumplir las promesas. Acá que está el pueda dar a los ministro, se gobernadores. compromete, lo comprometemos acá en esta misma mesa. Exacto. ¿A eso te referís? Sí. De que esta vez hay un aval, un respaldo, de que va a haber De presupuesto que para esta las vez obras. Sí, ya es otra cosa terrible. para las obras y para Insisto, claro, si dependen de la transferencias. palabra de Caputo, estamos jodidos, ¿no? Sí. La pregunta es también si estamos a tiempo de eso, porque por lo menos la respuesta de varios de los gobernadores fue muy negativa. La foto terminó siendo con 3 gobernadores, la verdad que es una foto muy pobre. Y por lo menos de gobernadores, no de Axel Kicillof, no de Ricardo Quintela, no de Melella, sino que de gobernadores que hasta ayer le votaban todo al gobierno, Sí. las respuestas fueron bastante agresivas. Digo, la de Aldo Jalil. la de Sáenz incluso, La de Sáenz. diciéndoles Sáenz. palomas de iglesia, Milei porque caga a los fieles. Digo, Sí. Es todo una eso- gran construcción una- que sí. queda, ¿no? Sí. Sí. La Igual, de Sadir también, digo, son gobernadores que hasta ayer le votaban todo al gobierno. Y hoy salen con una respuesta muy agresiva a esa convocatoria que le habían hecho de reunión. Caldo hoy sale igual que se reunió con Catalán y tuvieron un encuentro. Fue el Catalán, también su primera acción oficial, o la segunda, fue ir a lanzar la campaña Libertad Avanza en Tucumán. También no es lo que más se recomienda en este, claro, en este momento. Y por otro lado también me parece que los gobernadores de Provincias Unidas salieron también a mostrar reacción política porque Kicillof quedaba entre un primus inter pares el lunes, ya muy posicionado con el respaldo electoral, las felicitaciones que había en el propio chat de los 23 gobernadores y jefe de gobierno, etcétera, hicieron con Yarlora esta movida para decir, y el mensaje es, ojo, el kirchnerismo se murió, nosotros somos la verdadera alternativa, ya que están fracasando los dos modelos. Claro. ¿Qué tan importante o relevante les parece esta suerte de autonomización de la Fuerza del Cielo, o por lo menos de Parisini, del Gordón? O en el análisis, ¿dónde lo ponen esto? Yo creo que depende cómo lo gestione la conducción. Hasta ayer había algún rumor, creo que perpetrado por el propio Santiago Caputo, de que podía haber una renuncia. Uno se pregunta, ¿renuncia a qué si no tiene cargo? Pero... Pero maneja... Claro, ¿qué pasa si con él se van? Claro, se va a paso claro, se va medio. Que es el sector que el propio Caputo O puso. sea, ustedes lo analizarían más que como el chimento de los cruces y lo picante de las peleas, lo analizarían cuál es la distancia de Santiago propio esquema con todo el poder que más gestión. Manejaba el partido y la cuestión electoral y Caputo manejaba la gestión. Esa era más o menos la distribución que se había hecho. Entonces, si Caputo se va, ¿quién se va a encargar del día a día de la gestión? Discúlpeme un segundo. Mariano, si no vas a aceptar la realidad argentina tal cual es, pido por favor... Que no lo puedo creer, hermano. Sí, ¿Qué quieres que te...? Bueno, Che, pero vamos a tomar un whisky. pero no es una y hablemos novedad. de otra cosa. Pero no es una novedad. Pero él maneja el armado. El otro, ¿qué carajo hace? ¿Qué hace el presidente? El presidente está ocupado... Se sienta en un cuaderno y evidentemente en la economía, No, y allí eso- también lo que empieza a surgir cada vez más es la diferencia con el propio ministro de Economía. Un ministro de Economía que ya antes de las elecciones le decía al mercado, ojo, yo no estaba a favor del desarme de las LEFIs, y todo ahora, que con los vaivenes del dólar y Sí. el ruido financiero viene de antes, dicen fueron porque Milei quería. Y ahora también hay rumores de que hay bastantes tensiones, no reales, pero sí en términos de qué hacer en este escenario. ¿Dónde ponen el ojo en lo inmediato, en la semana que viene? Les diría que de por sí ya el miércoles hay una... Miércoles. Creo que el día clave va a ser el miércoles Congreso. Si el gobierno se come más derrotas en lo legislativo, creo que el olor a sangre en la pileta va a aumentar. Se votan las insistencias de la ley de emergencia pediátrica y la ley de financiamiento universitario que fueron vetadas esta semana. Que tiene un impacto muy fuerte.
más allá de lo presupuestario, tiene un impacto fuerte en comunidades muy concretas de resistencia al gobierno. Sí, ¿no? sobre todo lo universitario, ¿no? Y lo pediátrico sí, también. Yo te diría que, sí, y discapacidad también, te diría. Discapacidad, Sí, son casi los tres universidad. temas. Falta que en la agenda no está, pero sumamos el discurso de Davos y fueron todos los acontecimientos que generaron las mayores movilizaciones. Exactamente. Sí. O sea, pondrían ahí la mirada al miércoles. Creo que ahí es donde el gobierno está tratando de ver si algún gobernador los cae, es donde me parece que se va a medir cómo los gobernadores están viendo también al gobierno y cómo lo están viendo al presidente. Sí. Si ven alguna expectativa de mejora, como decía Karina Milei, la relación con el Poder Ejecutivo Nacional, o si consideran que los puentes están rotos. Si consideran que los puentes están definitivamente rotos, y bueno, hay un camino peligroso para el gobierno de cara a 2027, más allá de cómo salga esta elección, porque bueno, creo que contó hasta ahora con cierta ayuda, con cierta colaboración, que hay que ver cómo desarrollarse una gestión si no tenés esa colaboración y si además no tenés el voto de la gente. La pregunta ya a mediano plazo, saliendo de las semanas que viene, es qué puede pasar socialmente si la Argentina continúa profundizando este programa. El año que viene lo que vemos es que va a haber un desborde de despidos en el sector industrial. Y esto, el resultado electoral, si bien nos puede gustar más o menos, no lo revierte, porque es una elección legislativa. Bien. Sí. Y una cosa que me parece que tampoco es casual, el momento y el lugar en donde se muestran en una foto los gobernadores de Provincias Unidas. La locación fue la Sociedad Rural de Río Cuarto. Eso me parece que ahí hay un mensaje claro de, bueno, por lo menos del estamos abierto establishment, al establishment, en este caso rural, que es uno de los sectores también interesados en ver cómo sigue la cuestión con el gobierno. Les quiero preguntar por la figura de Pareja, porque en un momento se decía como que Pareja, bueno, era el que podía también aparecer como fusible después de la elección, pero estaba escuchando a unos colegas que decían, no se confundan, Pareja termina siendo un hombre muy poderoso, de los más en el propio gobierno, por la cantidad de legisladores que le quedan. Tiene que 12. En la legislatura provincial. Y además va él como quinto candidato en la lista ahora de octubre. O sea, pelearse con Pareja es pelearse con 12 y que puede pasar, el temor es que ocurra lo mismo que con Kikuchi. ¿Por qué? Porque Kikuchi arma la provincia de Buenos Aires era armador. 2023, se pelea con Karina Milei y hoy por hoy tiene su propio bloque en la legislatura bonaerense. Claro. Y ese que le mete la boleta violeta esa que confundí, que estaba al lado de la de Libertad Avanza, bueno, ese es Kikuchi. Sí, no, hay un riesgo claro por eso y además tenés que militar la Pareja porque va quinto en la boleta nacional. Sí. Entonces supone que hasta octubre esa ruptura, no podés romper con un integrante de tu lista previo a elecciones. Claro, pero aún si rompías después tenés ese problema. 12 menos. Le generaste un espacio, una capacidad de daño político muy importante. Y que me parece que es interesante es esa continuidad del armado de 2023 fue de Kikuchi, termina con esa ruptura, hoy es de Pareja y existen las mismas denuncias que en 2023. Venta de candidaturas, plata que una praxis que se mantiene intacta. Plata de fiscales que desaparecían, una cosa que pareciera que cambiase a Kikuchi por Pareja, pero los vicios siguen. Claro. Matías, Alan, como siempre, muchas gracias. Gran trabajo, además, somos habituales seguidores de lo que hacen día a día. No, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Es mutuo. Bueno, en un ratito hablamos con Matías Batista, analista de mercados, porque todo esto que nos contó primero Felipe Solá, después Alan Longi y Matías Mousset, también es la lectura que hacen los agentes económicos. Sobre todo algo muy puntual, si es que en el Congreso que viene, el gobierno puede prometer con cierto margen de eficacia, con cierta expectativa, que puede llevar adelante todas las reformas que se viene prometiendo. Las que le manda el Fondo Monetario Internacional, pero también las que se están esperando para hacer inversiones. Reforma laboral, reforma previsional, en términos de garantizar el equilibrio fiscal y las reformas tributarias. Matías Batista, especialista en análisis de mercado, analista de mercado. ¿Qué haces, Matías? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo, de equipo? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para ustedes, para toda la audiencia. ¿Cómo andan? Bien, estuvimos compartiendo en el arranque del programa esas famosas placas rojas o verdes, según el caso de los bonos en dólares, del valor de los activos financieros de las empresas. Y la verdad, todo rojo otra vez. Creo que en la semana ya ocurrió un par de veces. ¿Qué estás viendo ahí, Matías?
Bueno, mira, yo me traje anotado un par de cuestiones. YPF en lo que va del año cayó 40%, Galicia cayó 58%, Cresur 40%, Loma 45%, el Merval, el índice Merval argentino en dólares, 50% y bonos están cayendo casi un 20% en lo que va del año, con una profundización en la... Entonces, gente muy poderosa está perdiendo mucha plata. Muchísima, y esto es un gobierno que está perdiendo claramente confianza en su plan económico. Porque yo estoy hablando de una dinámica que ya lleva 9 meses en el año. Entonces vos decís, che, pasaron 9 meses. ¿Esto es riesgo electoral o es riesgo en el programa económico? Bueno, es riesgo en el programa económico. Y la profundización de la caída de esta semana tiene que ver, bueno, el lunes, resultado electoral, el mercado responde. Ahora, ¿por qué cae hoy de la manera en la que cae el mercado si había recuperado el martes y miércoles? Entonces la pregunta que surge acá es, ¿dónde está el riesgo? Y la respuesta que podemos encontrar es que el riesgo es político ahora. Y el riesgo es la incapacidad del gobierno, fundamentalmente de Javier Milei, de responder ante la incertidumbre que se genera en un mercado que le exige respuestas a un gobierno y un gobierno, ¿no? La mesa del lunes, la mesa del martes, la ausencia de diálogo, la falta de diálogo con los gobernadores y la falta de un líder político que tiene que estar a la altura y que evidentemente el mercado entiende que absolutamente no lo está, ¿no? Entonces me parece que por ahí pasan las correcciones de hoy, Pablo, ¿no? Y a ver, Matías, ¿esto puede generar qué situación? Porque si un gobierno que apuesta tanto a lo financiero, que tiene expectativa de que le aparezca algún flujo de dólares para poder mostrarse capaz de pagar los compromisos que tiene. A dar la espalda, si le dudan en la confianza, si ven debilidad política, yo me imagino que eso acentúa los problemas que ya tiene el gobierno. Totalmente, es un gobierno que ha construido todo en base a 2 promesas. Una promesa es las inversiones y el flujo de dólares que va a venir a la Argentina de la mano de las reformas políticas que quiere llevar adelante sin diálogo político. O sea, la reforma política que quiere llevar adelante sin diálogo político. Y en segundo lugar, él puede venir a la Argentina el acceso al mercado internacional de deuda, rolear el vencimiento de deuda, viene un Himalaya de vencimientos, estamos hablando casi de 20.000 millones de dólares por año, que es el Frankenstein que creó Caputo, ¿no? Toda la deuda que creó Caputo entre 2016 y 2019, bueno, empieza a vencer a partir del año que viene y la tenemos que enfrentar y para eso hay que rolearla. ¿Cómo la vas a rolear? Bueno, con que el mercado empiece a creer en tu programa económico y en tu plan económico. El mercado dejó de creer. Ya el mercado absolutamente dejó de creer en el plan, entiende que es un programa financiero muy de corto plazo, por eso solo entró el capital especulativo, las inversiones sobre el RIGI están todas, absolutamente todas paralizadas, esperando a ver si el gobierno tiene alguna muñeca política para articular algún acuerdo desde el punto de vista político y todo lo que tiene que ver con el mercado financiero para rolear deuda a partir del año que viene está tremendamente paralizado. 1.100 puntos de riesgo país es un escándalo. ¿Por qué? Porque es un gobierno liberal libertario que abrió una parte del cepo, que le habla todo el tiempo a los mercados, que hace todo lo que los mercados le piden y tiene 1.100 puntos de riesgo país. Entonces, ¿dónde está el problema ahí? Bueno, el problema está en que el plan económico tiene pies de barro y el mercado ya lo leyó a eso, entonces por eso tenés el riesgo no es que lo país está evaluando, ya lo leyó que tiene pies de barro. El mercado sabe cuándo va a perder plata, olfatea cuándo va a perder plata y cuándo las cosas se precipitan. Entonces, ¿qué es lo que hizo la inmensa mayoría de los operadores del mercado? Cerró posiciones antes de la elección, ya viene cerrando posiciones desde enero a esta parte y en el último tramo agresivamente, entonces desconfía en lo que el gobierno puede hacer. Le dice ahora, no solo ganar la elección, además de ganar la elección, tenés que lograr acuerdos políticos suficientes y relativamente grandes como para que puedas garantizar que las reformas políticas que querés impulsar tienen vida de largo plazo, porque si no tienen vida de largo plazo
te vamos a correr el arco hasta el 2027, como le pasó a Macri en el 2017. ¿Qué significa correr el arco? No vas a rolear deuda y vas a defaultear la deuda. A mí me gusta hablar en términos en este sentido. ¿Sabés? Yo creo que ¿El mercado está viendo riesgo de default? Absolutamente. El mercado, imagínate que teníamos 550 puntos de riesgo país en enero y hoy tenemos 1100. Vos decís, che, ¿pasó una elección? No. Pasaron un montón de cosas en el medio que te llevaron el riesgo país a 1100 y el riesgo de default es altísimo, es tan alto como hace 2 años casi. Entonces vos lo empezás a olfatear, que la Argentina no va con deuda. También empieza a haber dudas sobre el deuda en pesos, ¿no? Por eso el gobierno sube los encajes bancarios al 53%. Marian. Vos, Matías, ¿qué tal? Buenas noches. Vos entonces, a partir de todo lo que estás contando, ¿atribuís todas las dificultades al gobierno o la cuca, como para decir, dentro de los ámbitos político-económicos? Bien, está muy bueno el punto, Mariano. Mirá, antes de la elección, el riesgo de puntos. Y estamos hablando de consecutivos de crecimiento del riesgo país, porque el gobierno no acumulaba reservas. El Banco Central tenía que cumplir un rol en el nuevo esquema. A ver, vamos para atrás. En abril, el FMI dólares para salvar un plan que habían naufragado. Le dice al gobierno, mira, comprá dólares a partir de ahora. El gobierno no compró dólares en todo el invierno, que acumular 5.000. Esta etapa, dado que dijo, bueno, yo voy a hacer un trade de corto plazo cuando termine esto, recojo el barrilete y se terminó, me llevo las ganancias, porque si el gobierno no acumula dólares, no va a poder repagar la deuda. El riesgo país, default, viene antes de la elección condicionante. ¿Por qué? Porque obviamente el mercado entre un presidente que está dispuesto a sacrificar jubilados, pensionados, Garrahan y universidades y ATN para las provincias a favor del mercado, el mercado elige siempre a ese gobierno, pero no alcanza con eso. ¿Por qué? Porque el mercado lo que necesita y lo que le exige a Milei es, además de eso, que te dura diática, exactamente, tener ese diálogo, que las reformas políticas salgan con el 50% de los votos. Claro. No te digo que busques que el kirchnerismo te vote tus propuestas, pero sí que la centroderecha mínimamente te vote tus propuestas. Claro. Y acá la centroderecha tampoco te vota las propuestas. ¿Por qué? Porque nadie está dispuesto a sacrificar determinadas conquistas sociales, lo que ordenando otros gastos y subiendo algunos ingresos, ¿no? Claro. Muy interesante ese punto. Si el mercado, el fondo, no quieren acomodar el lugar a las trompadas, digamos, a reformar. Quieren saber que hay un tramo de estabilidad de eso que reformaste, no que viene que en cualquier otra coyuntura te las pueden volver para atrás. Es curioso, el peronismo gana una retiro, entonces hay riesgo de... Y cuando el peronismo dice, no, bueno, ahora más riesgo que nunca, el mercado siempre se está retirando. Lo que pasa es que hay sectores de la política, el poder, todo un país, a fuerza política. En lugar al escenario del país. Claro, aceptar que claro, para que construir algo estable. Ahí. Matías, una última, así como fuiste muy claro y sin eufemismos, te pregunto lo mismo. ¿Vos ves posibilidad de que el mercado se lo lleve puesto al gobierno de Milei y eventualmente con qué instrumento, de qué manera sería eso, para quienes no entendemos mucho de la cosa? Bueno, ahí hay 2 puntos muy importantes. El primero es, las crisis económicas nacen de una crisis política y el mercado lo que vio esta semana es una ausencia de capacidad política para testimoniar la situación, pero impactante. Entonces eso
acelera cuestiones económicas. Sí. ¿Cuáles son esas cuestiones? Corrección en las acciones, los bonos, suba del riesgo país muy marcada y tensión en el mercado financiero. Subió el dólar, te está tensionando el dólar. Es muy probable que hasta la elección puedas pilotear esta situación dependiendo de la turbulencia política. Ahora, si después de la elección vos perdés o no tenés la capacidad de articular diálogo para avanzar en la construcción de los consensos necesarios para que las reformas que el mercado te pide eventualmente puedan sostenerse en el tiempo, es lógico que el mercado te va a corregir por las malas. Entonces, o la corrección la haces por las buenas o la haces por las malas. ¿Y qué significa que la hagas por las malas? Bueno, podés tener un default de la deuda en pesos. ¿Por qué? Porque todos los que están en deuda en pesos te quieran cerrar la posición e irse contra dólar. El gobierno dice, no hay pesos para correr al dólar. Sí que hay pesos. ¿Por qué subiste los encajes al 53? Ahora, no podés subir los encajes todo el tiempo al 53, al 70, al 60, al 80%. ¿Por qué? Porque es insostenible, destruís la economía. Y si bajás los encajes, se te van al dólar. Entonces, ¿qué solución le encontrás intermedia? Una solución a la punza. Decís, bueno, reperfilo la deuda, que es defaultear la deuda en pesos. Vamos a ponerle el nombre que corresponde. Ahora, toda la liquidez de las empresas, de los ahorristas, de las instituciones intermedias y de las provincias están en letras de corto plazo. Entonces, vas a destruir el ahorro argentino, que es lo mismo que hacer un corralito, pero de otra manera. ¿Ves un riesgo de plan Bonex? Bueno, hay un economista muy cercano que lo tiró y lo retuiteó. Dijo, para mí hay que soltar el dólar después que se licúen letras, hay que darle un bono a 10 años. Entonces yo lo que decía, che, pero pará, vas a destruir el capital de trabajo de todas las empresas argentinas, vas a implosionar los recursos de todas las empresas argentinas, de los ahorristas, una crisis del correo distinta. Claro. Hay una que no se paguen las letras y eso está latente. ¿Por qué la tasa de interés en el 70-60%? Porque el riesgo implícito es tan alto que, bueno, te tengo que exigir una compensación muy grande para que yo te preste. Matías, como siempre, gracias en este viernes por la noche para traernos un poquito de claridad en el asunto. Que estés muy bien, buen fin de semana. Muy buen fin de para ustedes, gran abrazo. Matías Batista, muy claro como Después siempre. de lo que contó, nos dice buen fin de semana para ustedes. Bueno, está bien, te lo cuento. Las burbujas están llegando a Recoleta. Llegó Bulls, el primer champán bar de la Argentina. En el corazón de Recoleta presenta una carta de coctelería de autor inspirada en champán francés. Opciones por copa y tapas gourmet para disfrutar de una experiencia única y exclusiva. Dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour. Nos vamos a una pausa y volvemos. Vamos a hablar con Irina sobre la causa Cuadernos. Lo que está pasando, insisto, un poco bajo radar, pero Irina Hauser te lo cuenta todo. Dale.
Muy bien, seguimos en QR. Enseguida, Irina Hauser, novedades en la causa Cuaderno. Muy interesante eso. Subrepticiamente, un sector del poder económico quiere zafar de esa causa que ahora vamos a recordar muy brevemente. Bueno, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró la escuela secundaria número 58 en San Martín. Hubo entrega de guardapolvos, de mobiliario escolar fabricado en unidades penitenciarias bonaerenses. Miren. Esta escuela forma parte de un plan, forma parte de una política del gobierno provincial que tiene que ver con la infraestructura escolar. Nosotros estamos inaugurando el edificio número 287. Hay quienes no entienden, no comprenden lo que representa y lo que significa un edificio nuevo. Quienes no saben, y no lo saben porque no recorren, porque no acompañan, porque no conocen, porque no lo sienten. Así que mientras Milei vetaba la ley para las universidades, nosotros inaugurando escuelas públicas. Nuestra gestión no para, pero necesitamos que el día 26 de octubre se deje bien en claro que hay que ser de diputados y diputadas que cuiden la educación, que cuiden la salud y que cuiden el federalismo. Un polo educativo y comunitario, porque la escuela también da la cara al barrio. Y este polo educativo que se conformó, un gobierno provincial de la gente, sensible a la necesidad, y por eso lleva adelante políticas que la solucionen. Soñamos con estas cosas. Y esa es la que vamos a seguir bregando, la que da acceso, la que da posibilidades. Sin educación pública no hay futuro alguno para el pueblo argentino. Esta obra se hizo remando río arriba, cuando el gobierno nacional no quiere obra pública, cuando el gobierno nacional saca los fondos para la obra pública y con eso lo dice que han arreglado la macro y las cuentas. Muestra con eso es un falso equilibrio macroeconómico que básicamente es la pobreza, la miseria y el no me alcanza para todo el mes de la mayoría de los argentinos. Bueno, Irina, causa Cuadernos, novedades. En la causa Cuadernos estamos muy supuestamente, se prevé para el mes de noviembre. Hasta puesta en que la considerada principal acusada es Cristina Fernández de Kirchner. Supuestos pagos ilegales en la obra pública, direccionamientos de obras. Recordemos los cuadernos sean de un chofer que había tomado nota de todas las cosas que había visto. Sí, igual cuadernos que tenían un montón de remiendos que tampoco los había hecho él. Pero lo interesante que está pasando ahora es quienes emergieron los empresarios empresariales, exposios muy pesados, seguro que conoces a Ángelo Carcaterra, bueno, hay otros por ahí menos conocidos, pero que también tienen un gran peso en la, bueno, sobre todo en la industria de la construcción, el grupo Albanesi, por decirte. Claro, por ahí no son los titulares, alguno. pero son nombres propios muy importantes de distintas empresas que son de las más importantes del país, ¿no? Exactamente. Estamos hablando del poder económico. Estamos hablando de los exponentes, Sí. de los grandes exponentes del poder económico. Aldo Rollo, Enrique Pescarmona, bueno, estos nombres. Hay por lo menos 50 de estas personas que tendrían que enfrentar el juicio oral que pretenden zafar pagando muchos dólares. ¿Vale eso? ¿Vale pagar y zafar? Mirá, hubo hoy una audiencia Sí. donde lo plantearon directamente, donde se planteó esto directamente y donde la fiscal Fabiana León lo rechazó.
dijo, esto es justicia para ricos, ¿qué pasa? Claro. ¿No? Están comprando la impunidad. Bueno, la unidad de información financiera, que está a cargo de Paul Stark, también lo rechazó. O sea, ellos plantean que acá está en juego otra cuestión que excede una reparación económica, que también hay una cuestión institucional. Claro, lo que dicen los empresarios es, yo reparo económicamente el daño que pudimos haber hecho antes del juicio. Porque no, pero claro, para quedar culpable. sobreseído. No, ellos quieren que los sobresean Claro. ofreciendo una reparación. No dice todavía abiertamente cuánto sabe, que son $1000, que la verdad que para esta gente algunos ofrecen un palo, algunos ofrecen $1 millón. Sí. Se calcula que en total son poco más de 20 millones de dólares que estarían ofreciendo. Pero bueno, el $1 millón planteo... es un mes de Andis. Claro. Y sí. Bueno, el planteo igual de la Fiscalía... Podrían ser un poco más generosos y también. de la UIF Por ahí la es Fiscalía que- les daría bola si son más generosos. No, ¿sabes qué? No creo, porque sabes que hay un tema acá de... Es un papelón. Esto es justicia para ricos si es aceptado de esta manera. Y el problema no es la fiscalía. Bueno, en este caso el problema no es la Igual, la pero por lo Fiscalía. menos que pongan unos billetes, Aparte, porque igual los van a absolver a todos, así que pongan unos billetes. A mí me sorprendió que también algunos exfuncionarios se sumaron a esta movida, ¿eh? Ujú. Juan Manuel Almedina, por ejemplo. Mira vos. Sí, ofreciendo plata, sí, para quedar limpios. Algunos alegan cuestiones personales, de su imagen, de que esto va a durar 25 años, que va a ser un lastre, que no va a poder trabajar más, bueno, toda esa cuestión. Sí, es un juicio muy grande, pero la causa fue un delirio. ¿Se acuerdan las sortijas de Carlos Stornelli para que los empresarios se arrepintieran? O sea, la gente que, algunos de estos empresarios, que bueno, que fueron arrepentidos y Es muy importante esto que contás, porque es una causa que quizá ya no la tenemos tanto en radar, pero esos famosos cuadernos donde parten todo, lo decía Irina un poco al pasar, pero quedémonos, principal elemento de prueba de todo este tema, que se habían quemado, que después resurgieron, que tenían enmiendas, es decir, se suponía que Centeno, que era efectivamente el chofer, había escrito todo, pero se supo por pericias bien concretas, sin lugar a duda, que alguien más escribió y reescribió direcciones, nombres propios. Bueno, todo eso está en esta causa. Y además estaba Stornelli encarcelando empresarios y les decía, si vos querés quedarte en la cárcel, si no querés quedarte en la cárcel, acusar a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, y eso fue lo que pasó. También recordemos que hubo por lo menos un empresario que no lo hizo, que fue Gerardo Ferreira. Así fue preso. Y fue preso. El O sea, que además más prueba de cuál era el juego que esa, ¿no? Imposible. Bueno, es un juicio brutal por donde se lo mire. No hay una prueba que incrimina a Cristina, además, ¿no? El mismo juego que en otras causas. Nada. Nada que se mencione directamente a Cristina, es todo un absurdo total. Eso garantiza que Y la además, van a condenar. nosotros hablábamos de la cuestión de los arrepentidos a raíz de esta posibilidad de que Diego Españolo en la causa Andy sea arrepentido. Y yo les expliqué que tiene que haber una imputación concreta, pero además que tiene que haber otra condición. Esto lo dice la ley, que es que vos como arrepentido decís algo y tenés que tener una prueba que lo respalde. Hacia arriba. La prueba de lo que vos decís, que se hace arriba, pero además tiene que haber algo documental que respalde lo que vos estás No puede diciendo. ser Vos solo de querés pico. zafar, querés que te morigeren la pena, haces lo que te piden, te arrodillás, haces lo que sea. Está bien, acá un montón la intentaron incriminar a Cristina. Ahora, ¿respaldo de eso? Claro. ¿Respaldo de eso? Y lo interesante por ahí de que se haga el juicio es que ahí va a parecer que no hay. Claro. Bueno, ahora respecto de este planteo, va a haber otra audiencia el martes. Conoceremos pronto qué piensa el Tribunal Oral, porque acá también hay que ver qué piensan los 3 jueces del Tribunal Oral. Sí. Hay bastante rumor de que lo rechazarían, pero no sabemos. Claro, yo pienso estos jueces de este Tribunal Oral van a querer un juicio más chico, por ahí, algo más expeditivo. Te voy a decir una cosa, que la digo siempre, y siempre me ligo a algún enojo de algún juez o alguna cuestión. Comodoro Pi no juzga empresarios. Son muy pocos los empresarios que han pasado por los tribunales de Comodoro Pi. Y otra vez me van a decir algo, y qué sé yo, bueno, que me traigan la lista. ¿Cuándo saldría esto?
Y tienen que resolverlo pronto, porque además se tiene que definir si va a seguir, si se va a hacer el juicio en noviembre, efectivamente o no. Claro. Bien, 11 de la noche, 59 minutos de un viernes hablando de esto porque nos encanta, confiamos en que ustedes Qué locura, ¿no? Pero sobre todo porque no van a escuchar. Confiamos que no se hayan ido. No van a escuchar muchos lugares donde se hablen de esta causa por la razón que plantea Irina. Por la razón porque hay mucho poder económico involucrado. No somos los únicos, por supuesto, pero no van a escuchar tanto. Iri, la semana que viene la seguimos seguramente con entrevista. ¿Cómo no? Nos vamos. Tengan un muy, pero muy buen fin de semana. Veremos qué nos trae el próximo lunes a las 10 de la noche cuando nos volvamos a encontrar. Gracias, Iri. Abrazo grande. Abrazo. Lo mismo, Mariano Hamilton. Chau, Pablito. Para ustedes del otro lado y a todo el equipo grande, a la familia grande de QR, gracias. Chau, chau.